Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con malas noticias porque la pandemia, el COVID-19, está trayendo consecuencias ya al deporte de nuestra ciudad y una de las iniciativas más populosas que se celebran en Motril, la escuela de verano, se verá suspendida en la edición del 2020. Así lo ha confirmado el concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega. La verdad que es una lástima porque la verdad que este año yo tenía muchísima ilusión, era mi primer año, por tanto a mí los niños me encanta ese formato que el área de deportes tiene con respecto a la escuela de verano. Además yo he sido partícipe de la escuela de verano durante muchísimos años y sé con la alegría que los niños llegan a ese tipo de escuela, por tanto la verdad que es una lástima, intentaremos recompensarlos de la mejor manera posible, ya si puede ser el año que viene y si este año podemos hacer algún tipo por alguna estrategia, algo diferente y se nos abre algún tipo de vía en el que se pueda hacer algo, pues intentaremos ver soluciones. Está claro que estamos a expectativas de todavía de muchísimas cosas y por tanto en el momento que tengamos alguna viabilidad trabajaremos en ella para que se haga lo mejor posible. Un Daniel Ortega que adelantaba que posiblemente no se pueda realizar ninguna actividad en recinto cerrado hasta pasada el tercer trimestre del 2020 y que una de las primeras pruebas que se podrán realizar será concretamente la media maratón de Motril. Esto exactamente por la única opción que teníamos de prueba actualmente sería la media maratón, puesto que la escuela de verano y las escuelas municipales no están dentro ahora mismo de lo que es las pautas que nos va a poner el gobierno. Por tanto, la única opción por ahora que tenemos es, lo primero, ayudar desde el área de deporte, ayudar a todas las áreas para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y si tenemos la suerte de que en el tercer trimestre poder hacer algún evento deportivo, si puede ser la media maratón o se puede hacer cualquier tipo de evento deportivo que se adecue a las medidas de seguridad que nos pone el Estado, pues tendremos que intentar levantar el deporte de la mejor manera posible. De todas formas, el concejal responsable del área de deportes del Ayuntamiento de Motril recuerda que desde su parcela, desde su concejalía, se siguen organizando diferentes clases y se sigue manteniendo la atención con los usuarios y por ello se ha puesto la posibilidad que a través de los portales de internet se pueda hacer deporte. Claro que ¿cómo diría yo la palabra? Digamos que hay que renovarse, hay que buscar nuevos horizontes, puesto que el deporte, lo que es encerrado, es decir, en un pabellón deportivo, se va a tener que pasar por bastantes medidas sanitarias, pero yo creo que es el momento de que el deporte al aire libre funcione, llevando también otras pautas de que no haya ningún tipo de contagio, de que se controle de la mejor manera posible, pero claro, gracias a Dios tenemos una de las ventajas que tenemos un gran clima y que el deporte al aire libre va a ser una de las ideas principales para que el área de deportes vuelva a resurgir. Estamos hablando de que, por ejemplo, la Real Federación Española de Atletismo nos ha dicho que como muy pronto, hasta el tercer trimestre del año, no se podrá hacer ningún evento deportivo. La media maratón estaría dentro de ese lugar, digamos. Ojalá se pudiera hacer, pero si no se pudiera hacer, pues tendríamos que adecuarnos a lo que nos rigen, claro. Y ya que estamos hablando de actividades deportivas, nos vamos a uno de los requisitos más importantes que tiene cualquier deportista, la alimentación. Sergio Climent nos da algunas recomendaciones sobre lo que tenemos que hacer durante estos días. Entonces, lo que tenemos que separar, digamos, es la alimentación en segmentos, ¿vale? Una parte son las proteínas, otra parte son los hidratos de carbono y otra parte son las grasas. Vamos a empezar, digamos, con las proteínas. Las proteínas, tenemos que saber que 1 gramo de proteína son 4 kilocalorías. 1 gramo de hidrato de carbono son 4 kilocalorías. 1 gramo de grasa son 9 kilocalorías. ¿Qué significa esto? Que aunque tú creas que comes la misma cantidad, luego después el ingreso en calorías para el cuerpo no es el mismo. También es muy importante saber
digamos que cuando tú ingresas 1 gramo de proteína, luego después el coste de tu metabolismo para degradar esa proteína va a tener que consumir más energía tu cuerpo para eso, con lo cual es mejor comer proteína que hidrato de carbono. Voy a poner un ejemplo. Si me como 100 gramos de un bistec o de un pescado, yo voy a ingresar 400 kilocalorías, pero mi cuerpo va a tener que gastar 100 kilocalorías en poder degradar esa proteína. Si yo ingreso 100 gramos de hidrato de carbono, son 400 kilocalorías, pero mi cuerpo va a gastar en degradar eso 30 kilocalorías, con lo cual es mejor consumir proteína, ¿de acuerdo? Bien, eso en un aspecto. Vamos a hablar ahora de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono hay que saber cuáles son buenos para el cuerpo y cuáles no son buenos para el cuerpo. Lo ideal de tomar hidrato de carbono es tomar arroz, es tomar patata, es tomar yuca, ñame, mijo, quinoa. ¿Por qué? Pues porque estos productos no tienen gluten. El gluten es muy nocivo para el cuerpo y todos somos, digamos, intolerantes. Lo que pasa es que la gran intolerancia es la celiaquía, digamos, el celíaco que no puede tomar nada de gluten, pero todos somos intolerantes en mayor o en menor medida. Entonces, el trigo, el centeno, la espelta, todo eso que se está consumiendo también mucho, pero eso no es bueno para el cuerpo tampoco, ¿vale? Que sepamos que en menor medida el peor que hay es el trigo, pero luego después el centeno es menos nocivo, la espelta todavía es menos nocivo y hay un montón de cereales. Mi recomendación sería tomar eso, tomar el arroz, tomar la patata, la yuca, el ñame, el mijo, la quinoa. Es muy muy importante tener eso claro. Otra cosa que vamos a quitar un mito también es el tema de las legumbres. Las legumbres, si os gusta comerlas, pues comerlas, pero tenéis que tenerlas por lo menos 24 horas en agua. ¿De acuerdo? 24 horas en agua, tanto las lentejas como los garbanzos, porque las lentejas últimamente las personas ni siquiera lo hacen. ¿Para qué eso? Para eliminar las saponinas. Las saponinas son como una estructura que lo que hacen dentro de nuestro organismo, dentro del intestino grueso, es crear hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es eso? Que separan los enterocitos, digamos, son las células del intestino grueso. Por ahí, cuando lo separan, todas las bacterias que tenemos en el cuerpo, que son las que nos defienden a nosotros, que es donde está nuestro sistema inmunológico, salen a la luz de la sangre. Entonces, cuantas más cereales tomemos, ¿de acuerdo? Pues es peor, porque separan las células del intestino grueso y entonces nuestras propias bacterias pueden salir a la luz y las bacterias nuestras tienen que estar dentro, no tienen que estar fuera a la luz, digo, en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, si podéis evitar este tipo de alimentación, mi consejo es que lo hagáis. Otro tema muy importante, ¿de acuerdo? Es la parte de la fruta y de la verdura. Son antioxidantes. ¿Qué son los antioxidantes? Los antioxidantes son cuando nosotros ingerimos comida y nosotros estamos trabajando y entonces estamos generando energía. Esa energía es ATP. Cuando se genera energía se producen unos radicales libres que oxidan, digamos, las células y eso es nocivo para el cuerpo. Entonces, si oxida las células y se quedan esos radicales libres sueltos, entonces, ¿qué ocurre? Que se producen enfermedades crónicas, se producen cáncer, se producen infarto agudo de miocardio, se producen muchas enfermedades nocivas, envejecemos más rápidamente. Entonces, ¿por qué son tan buenas? Y se dice de la fruta y de la verdura. Porque cogen esas sustancias, cogen los radicales libres y los eliminan. Entonces nosotros nos quedamos sanos con nuestro metabolismo. Es necesario comer al menos de 3 a 5 piezas, que es lo ideal, y de fruta que sea variada. Y es sumamente importante porque nos proveen de muchísimas vitaminas y minerales al cuerpo humano. Ocurre también con las verduras. Es muy importante también saber cómo comer las verduras.
Las verduras lo ideal es hacerlas al vapor. Es como menos sustancia se pierde, como menos vitaminas y minerales se pierden. Si no al vapor, hacerlo al horno. Y también de forma cruda. Pero intentar evitar las verduras, hacerlas, digamos, hervidas en agua, porque ahí se va la sustancia, ¿vale? Vamos a hablar ahora de algo muy importante que a las personas les inquieta mucho también. Es que yo como poco, pero luego después engordo. Hay una cosa, y eso son mitos todos. Ingreso calórico, gasto calórico. Si tú ingresas calorías y tú gastas más que ingresas, tú vas a perder peso. Si tú ingresas más calorías que gastas, pues va a engordar. Entonces, ¿qué es muy importante? El ejercicio físico. El ejercicio físico es básico, es sumamente importante. Entonces, también hay mitos en los cuales se dice, no voy a comer arroz por la mañana, no por la noche, porque eso me engorda. Eso no es cierto. Lo importante aquí es que si tú consumes 3.500 calorías o kilocalorías a lo largo del día, da igual cuando tú las consumas, porque tu cuerpo va a gastarlo. Entonces, lo importante es que si tú ingresas 3.000 calorías, que por lo menos no gastes esas 3.000 calorías. Eso es lo importante, da igual. ¿Y cuándo comerlas? Por la mañana, al mediodía, por la noche, en 5 comidas. Lo ideal es comer 5 comidas, ¿vale? Vamos a hablar ahora de otro tema para el deporte. Muchísimos deportistas, cuando van a hacer deporte, pues incluso van fuera sin comer, para gastar, para quemar más, toman cafeína, eso está bien, está genial. Pero nos olvidamos de la importancia que tiene para el deportista el glucógeno, la glucosa. Mi recomendación es, antes de ir a entrenar, antes de salir a entrenar y ahora que estáis en casa, hacerlo igualmente. Tomad antes de entrenar, unos 10-15 minutillos antes o 5 minutos antes, tomad dátiles, tomad mango, tomar un plátano. ¿Por qué? Pues porque el ejercicio que tú vas a generar y vas a causar, tienes que gastar el glucógeno que hay en la sangre. El glucógeno es la energía que está en tus músculos, perdón, no en la sangre, en tus músculos. Entonces, si tú tomas glucosa y fructosa, que es lo que tiene sobre todo el plátano, el mango y los dátiles, si tú tomas eso, lo que tu cuerpo va a gastar no va a ser el glucógeno que hay solamente en el músculo, sino va a ser justamente lo que tú le acabas de ingresar, ¿vale? Es sumamente importante que entendáis esto. Al mismo tiempo ocurre lo mismo cuando terminas de entrenar. Cuando terminas de entrenar ha habido un gasto de glucosa y un gasto de fructosa dentro de tu musculatura. Tienes que reponer eso. Tienes que reponerlo igualmente. Tienes que reponerlo con plátano, con mango o con dátiles. De esa forma tú vas a reponer y el gasto que tiene esa musculatura no se va a ver en detrimento de tu metabolismo. Al día siguiente te vas a encontrar mucho mejor y con muchas ganas. ¿Qué es lo ideal? Tomar esa antes y después. Pero también es muy importante que lo ideal es que entre 20 y 40 minutos después del entrenamiento vuelvas a comer hidratos de carbono, vuelvas a comer proteína y vuelvas a comer también fruta o verdura. De esa forma, el gasto que tú has producido haciendo deporte lo vas a recuperar y tu metabolismo no se va a ver involucrado en un gasto que vaya a provocar que al día siguiente tengas más agujetas o no tengas tanta energía o no tengas tantas ganas de hacerlo. Si tú haces esto, vas a reponer muchísimo tu cuerpo y al día siguiente vas a tener más ganas y vas a rendir todavía más. Vamos a hablar también de los suplementos. En la suplementación, si puedes hacerlo, ¿vale? Hay muchos mitos y muchas cosas. Lo ideal es tomar un poquito de proteína antes y un poquito de proteína después. Olvidado de la cantidad de gramos que se dicen, 50 gramos, 100 gramos. Lo importante es darle al cuerpo lo ideal para que al día siguiente se encuentre bien y no haya ese estrés metabólico. Lo ideal es tomar 16 gramitos de proteína antes y después. Y después, si podéis tomar aminoácidos como BCAA y luego después un poquito de glutamina, sería ideal. Si el trabajo que vais a hacer en casa ahora mismo es intenso, lo ideal también es que toméis un recuperador. ¿Por qué? Porque tú vas a proveer a tu cuerpo y a tus músculos de una recuperación bastante más grande y al día siguiente vas a poder rendir nuevamente muchísimo más.
¿Qué suplementos también son muy importantes a nivel metabólico? El omega 3, ¿vale? Es muy importante tomar omega 3. Es igual que al tomar la grasa. La grasa es muy importante, el pescado y la carne, pero sobre todo mucho más el pescado y el pescado azul. Bueno, que me he ido ahí un poquito. Entonces, importantísimo proveer al cuerpo de ese omega 3. Y normalmente, aparte de que comáis pescado, debéis de tomar cápsulas de omega 3 con alto contenido en EPA, que es antiinflamatorio. Y también es muy importante la vitamina D. ¿Por qué? Porque ahora estoy viendo yo aquí que estamos nublados y nosotros de octubre a junio no conseguimos tener un elevado nivel de vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D? Porque provee de inmunología a nuestro cuerpo y nos da altos niveles para que la musculatura esté presente. Entonces no tomamos el sol. Por eso se decía antes, los médicos decían que coja el sol durante todo el año. Sí, pero eso tiene un gasto. Entonces hay que tomar aporte también de vitamina D3. Lo ideal son 4.000 unidades internacionales, ¿de acuerdo? Y también tomar, si queréis, un poquito de antiinflamatorio natural. ¿Cómo? Con la cúrcuma, con el arpagofito, ¿vale? Bueno, espero que esta traída hacia adentro en la casa, este confinamiento, os esté siendo lo mejor posible, que hagáis muchísimo deporte, que hagáis mucho ejercicio mental y físico y que os vaya muy bien y seguro que esto va a acabar muy muy pronto, ¿vale? Muchísimas gracias y espero poder haber ayudado. Que ustedes lo pasen bien, que disfruten. Les damos las gracias por estar un día más aquí acompañándonos a través de la radiotelevisión municipal motrileña, aquí a través de Telemotril. Mañana a la misma hora, más actualidad del mundo del deporte. Que lo pasen bien. Hasta luego.